Gracias, Rocío, por esta conferencia que podremos comentar dentro de un momento. Y yo voy a presentar ahora a Celia Marín, que es profesora del Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Celia, lo primero que quiero recordar es que escribió una tesis doctoral titulada Urbanismo Moral. Era una tesis sobre la destrucción de los bajos fondos de una ciudad como Barcelona a principios del siglo XX, pero había muchas referencias a otros lugares y, en realidad, era un trabajo en el que, por un lado, los medios populares eran muy importantes, pero por otro lado también la visión de las vanguardias y en el interior de una realidad compleja como es justamente la de la invención de un barrio maldito y su destrucción con todo lo que significa de mezcla entre lo alto y lo bajo y con una consecuencia que es la simbolización de lo bajo y su destrucción al mismo tiempo, ¿no? Y también Celia se ha dedicado bastante a temas que tienen que ver con el cine y en particular con cine criminal, de manera que ya ven que las cosas dan vueltas alrededor de sistemas parecidos, ¿no? Y ha trabajado también en el Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona, con la Fundación Mies van der Rohe. Tuve la suerte de que colaborásemos en una exposición Gaudí en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en el Museo de Orsay y en el catálogo, y también ha colaborado en este libro sobre Julio González, escribiendo una nueva biografía de González a partir de los documentos que hemos ido revisando, y ella en particular ha ido revisando de los archivos del IBAM. Yo creo que una biografía que a partir de ahora, bueno, ha puesto muchos puntos sobre las íes de cuestiones que eran confusas o que simplemente eran mitológicas, ¿no? Y que se va a convertir en una referencia, estoy seguro que durante mucho tiempo. Y en este coser y soldar, que es el título de su conferencia, quiero, en fin, decirles una cosa que me imagino que aparecerá, pero que me da la impresión de que es especialmente importante, y es que Celia Marín ha ido a hacer un curso de soldadura autógena para aprender cómo se suelda, ha aprendido a soldar, de manera que esto sí que es un historiador del arte y no otras cosas que uno cree que son historiadores del arte, ¿no? Bueno, pues... Muchas gracias, Juanjo. Bueno, quisiera dar las gracias a Juanjo por invitarme y aceptar que yo haga las cosas que yo hago. Ahora veréis por qué. A mis compañeras, que me lo habéis puesto difícil en el día de hoy, estar a la altura. Me siento como que estoy jugando en la primera división y vengo de jugar en provincias, ¿no? A Nuria por esta oportunidad, y también me gustaría dar las gracias, a pesar de que no esté aquí, a Silvina Soria, que ha sido mi profesora en el curso de soldadura dedicada a la escultura, que se da la casualidad, extraña casualidad, porque yo hice el cursillo en Barcelona, que ella ahora vive en Valencia, pero que en estos momentos está impartiendo un curso en Londres, en la London Sculpture Workshop, sobre dibujo en el espacio. Entonces es como hasta aquí nos ha traído González a todos. Aquí está. Bueno, pues esta conferencia yo quiero hablar de soldar, de soldadores, pero también de las soldaduras y de aquello que se suelda. Y esta investigación, aparte de por las cosas con las que yo me obsesiono, esta investigación surge de cierta curiosidad generada por la facilidad con la que Julio González aprende a soldar en 1918,
bastante facilidad, teniendo en cuenta que a mí me cancelaron el curso 2 veces y que lo acabé haciendo el fin de semana pasado. Y todas las dificultades con las que se encuentra, en cambio, en invierno de 1941 y principios del 42, cuando apenas unas semanas antes de su muerte. Obviamente, una cosa se da durante la Primera Guerra Mundial y el esfuerzo de guerra relacionado. La otra situación, estamos hablando en una Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, en la que, según qué tipo de técnicas, habilidades, son ellas mismas sospechosas. Aquí el elemento extraño es que Julio González, que coge una técnica industrial fuertemente desarrollada durante el periodo de la Primera Guerra Mundial y transforma esta técnica en una técnica artística, ya no en el sentido metafórico que hace de la soldadura un arte, sino en el sentido de arte puro y, por lo tanto, inútil en sí mismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, en pleno nuevo esfuerzo armamentístico, las quejas de Julio a sus hermanas, lamentándose de que tiene que llenar impresos e impresos para comprar materiales y poder seguir trabajando haciendo esculturas, se revelan como irónicas. Irónicas y algo absurdas, pues entre estas cartas, postales sin fotografía, le comentaba a Jordana antes, lo que queda patente es que están pasando mucha hambre y mucho frío. Pero, en fin, sirven también sobre todo para ilustrar que las herramientas que usa Julio para esculpir son las mismas que se utilizan para hacer armas y que si quiere hacer arte en el 41 y en el 42 va a tener que hacerlo con otros medios un poco más inocuos. Pero vamos allá. ¿Qué es esto de soldar? ¿Qué es exactamente la soldadura por oxiacetileno? Juanjo nos ha explicado antes un poquito de qué iba. La soldadura es un proceso, por proceso de oxiacetileno, se produce mediante un soplete conectado a 2 bombonas, una de oxígeno y otra de acetileno, que producen una combustión que puede llegar a alcanzar los 4000 grados centígrados. Esta combustión es más que suficiente para trabajar con cualquier tipo de metal. El acero, por ejemplo, se funde a 1400 y el hierro a 1500. Esto hace de este método una técnica muy versátil y es cuestión de controlar el tamaño de la llama y el nivel de penetración sobre el material base. El acetileno, además, se podía producir de una manera más o menos doméstica a partir de la reacción del carburo de calcio con agua y el oxígeno de ambiente, que se preparaba en una especie de olla o caldera en la que se realizaba este proceso y se regulaba la salida del gas. Estas calderas se producían en diferentes tamaños y las había más o menos portátiles. Algunas con su propio carrito de ruedas o las más industriales como la Cramono número 20, que se alimentaba con 4 bandejas de 35 kilos de carburo que podían llegar a producir unos 42.000 litros de gas por carga. Este proceso es el mismo que se utilizaba precisamente para el alumbrado público o el de las lámparas portátiles, como las que se usaban en la minería. De hecho, en 1913, 3/4 del consumo mundial de carburo de calcio se destinaban al alumbrado público y el cuarto restante es el que viene destinado a la soldadura. Esta proporción se inventará después de la Primera Guerra Mundial, cuando todo lo relacionado con la iluminación sea poco resolucionado por procesos eléctricos y, a su vez, la técnica de la soldadura se dispare y desarrolle a través del esfuerzo de guerra. Fijémonos precisamente en el taller de Julio, este elemento en el que él está trabajando, que está luego aquí arrinconado en esta fotografía, esto es un antiguo generador de acetileno, que en algún momento él arrincona porque en esta fotografía ya se le ve trabajando con dos bombonas a la vez. Entonces aquí tenemos este antiguo aparato que es parecido, no es el mismo modelo, pero es esta cosa en la que él, a través de estas piedrecitas, podía producir su propio acetileno. Pero bueno, dejemos al taller de González por un momento. La combustión de este gas con el oxígeno actúa sobre el material base, que es la superficie que queremos soldar, y un material de aporte, a ser posible del mismo material base, que viene sobre todo en forma de varilla. El espesor de esta varilla, su diámetro, está relacionado con el espesor del material base, que a su vez se relaciona con la potencia de la llama. Una base más espesa va a necesitar más temperatura para llegar al punto de fusión y, por lo tanto, la varilla debe tener un diámetro que haga que se funda más lentamente. Si no, se corre el riesgo o el peligro de que se fusione la varilla, pero no el soporte. De este modo, lo único que se hace es dejar un rastro sobre la superficie.
Esta necesidad de que el proceso se realice correctamente implica que sea importante trabajar el material base, limpiarlo bien, incluso cuando se trata de piezas muy espesas, preparar las aristas, ¿no? Crear esta especie de chanfranes para que el encuentro se pueda realizar correctamente. Del mismo modo, cuando se trabaja con bases con muy poco espesor, hay que controlar la velocidad del trabajo o la potencia de la llama, porque entonces lo que podemos hacer es hacer un agujero en el material y perforarlo. Pero fijémonos ahora en el soldador y las herramientas con las que trabaja. La pistola del soplete por un lado, el metal de aporte por el otro, es decir, el operario debe utilizar las dos manos a la vez, con una usa el soplete y con la otra la varilla, y estas dos manos, así como el gesto que estoy haciendo, estas dos manos deben coordinarse en un desplazar progresivo de la llama y una ligera oscilación del material. Si os fijáis aquí, explica, ¿no? este movimiento y la dirección de la flecha, que va dibujando con el material de aporte un pequeño zigzag o un serpenteo sobre el material base, una cosa que se tiene que hacer ni muy deprisa ni muy lento. En resumen, son muchas cosas y muchos factores, y estamos hablando de un conocimiento teórico, pero también de una experiencia y conocimiento práctico basado en la habilidad, o como dirían los teóricos del arte, en el talento. Todos estos elementos, el carburo de calcio, el acetileno y el soplete asociado, son productos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1896 se consigue estabilizar el uso de acetileno y su disolución, y en 1901 los ingenieros Edmond Fouché y Charles Picard desarrollan el primer soplete por oxiacetileno. Estamos hablando, pues, de una técnica sumamente moderna y en proceso de desarrollo y consolidación cuando González se pone en contacto con ella. De hecho, no es hasta 1930 cuando se funda el Institut de la Soldadura, que será el organismo que se encargue de organizar y regularizar la enseñanza de la soldadura en sus distintos niveles. Hasta el momento, la educación de esa técnica, que no profesión, se basaba en cursos prácticos a través de talleres impartidos por el Office Central del Acetilén, que, como su nombre indica, era una asociación de productores de acetileno. Además, en la primera conferencia de hoy hemos visto cómo González obtiene un certificado a partir de estar trabajando en un taller. Esto es una imagen que yo creo que es como una película concentrada en una sola captura, en la que vemos uno de estos cursillos prácticos. Fijaros en los 4 estudiantes, el señor, solo hay una persona con las gafas correctamente puestas, ¿no? Pero esta primera persona con cara de asombro, el otro que está como vestido de domingo, y el que está sentado, que parece que se acaba de quemar los dedos y que tiene un soplete en la mano, ¿no? Entonces, esta captura así como muy divertida, que es anterior a la creación del instituto, mientras esto ya es parte de una clase en el instituto. Esta es la fotografía del otro lado, y si os fijáis, allí en el fondo hay unas chicas asistiendo al curso. Pues estos cursos ofrecidos, los primeros por la Office Central del Acetilén, eran unos cursos que, cito, la intención era formar obreros en las buenas prácticas y en los métodos, permitiendo así evitar accidentes en el empleo del acetileno. Es decir, consolidar la importancia de la materia prima a través de asegurarse una mano de obra que no pusiera en cuestión o en evidencia las capacidades del material. Esos primeros 30 años del siglo XX van a ser, pues, clave para la profesionalización de la soldadura y el desarrollo de la figura del soldador, que pasará de ser meramente antiguos caldereros, chapistas y mecánicos reciclados, en el mejor de los casos, u obreros rechazados de otras profesiones, en el peor, que mediante una mera realización de unos cursillos prácticos ya se declaraban soldadores, a un sistema regulado a través de la figura del técnico profesional que ha recibido una enseñanza acreditada o incluso ingeniero especializado, sindicado y acreditado por el Instituto de la Soldadura. La cuestión es que durante 50 años, 30 de los cuales prácticamente sin una enseñanza especializada, este método fue el más extendido, hasta que fue sustituido por la soldadura por arco eléctrico. En esta ocasión es la electrificación de la pieza de trabajo y la herramienta la que crean un circuito eléctrico, un arco, y generan la potencia necesaria para fundir el metal. Pero bueno, Julio aprende el primero, la de soldadura por gas. Muchas de las imágenes que he mostrado hasta ahora forman parte de los catálogos y manuales de la casa Maurice Ledoux,
que es una empresa de productos para la soudure autogène por procedimiento oxiacetilénico con sede en Bordeaux, París y Lille, pero con agencias en distintos países de Europa. Otras, en cambio, forman parte de algunas de las cerca de 300 páginas de Pratique de la soudure autogène de la Encyclopédie Technique Roret, publicada en 1931. En los catálogos de la casa Maurice Ledoux se explican las características de la técnica, pero también se muestran los productos estrella de la casa, los diferentes modelos de soplete o el equipamiento necesario también vendido por la empresa, mientras que en el manual práctico, que es eso, un manual práctico para preprofesionalización de la soldadura, son consejos e indicaciones para el soldador. Estos son unas publicaciones muy pequeñitas, prácticamente tamaño bolsillo, y impresos en diferentes idiomas. Esta es la versión en castellano que he encontrado, que era distribuida por la sede en Bilbao. Pero regresemos al catálogo, que a diferencia de la Pratique de la Enciclopédie Rodet, tiene muchísimas más imágenes que texto. En sus páginas, más allá de las filigranas del encabezado, en el que un diseñador motivado ha compuesto un logo a base de chalumeau, tubos de gas y generadores de acetileno, el lector es puesto al día de los requisitos de esta nueva especialidad y su protagonista, el soldador. El obrero especializado viste traje de faena, es posible distinguir al encargado o al patrón porque va vestido de traje y corbata, con un brillante cuello almidonado, la cabeza cubierta con una boina sencilla y las gafas oscuras, por supuesto. En algunos casos, pero no siempre, lleva guantes de seguridad. Y para situaciones extremas, un traje completo realizado de amianto que enfunda al obrero y lo transforma en una especie de ser llegado del espacio exterior. Es aquí, en esta colección de imágenes, donde yo quería poner énfasis en cómo se muestran estos instrumentos y cómo se representa el imaginario de este nuevo y moderno operario. Y en estas estaba yo hasta que Rocío Robles me escribió para preguntarme exactamente de qué iba mi conferencia. Me dice, imaginarios del moderno vulcano. Y yo, no puede ser, qué título más maravilloso, ¿no? Y fue como, uy, es que esto tengo que aprovecharlo. Porque, claro, o sea, que esto es un moderno vulcano, pero si mis fotografías son así, vulcano queda muy lejos. Pero, bueno, vamos a ver. Se podría decir, ¿no? O sea, que de la imagen de Festo al imaginario de Vulcano, que hay dos líneas diferentes en los imaginarios de Vulcano. El primero es propiamente el griego, donde la imagen de Festo, traspasada de la mitología, llega a la representación de las vasijas y que pone énfasis, además de las herramientas de Festo, las tenazas y la maza, en el hecho de que está cojo y tienes problemas para andar. Así que el dios aparece o bien trabajando sentado o bien trasladándose en burro, como cuando regresa al Olimpio acompañado de Dioniso. Hay unas cuantas que se ve con tenazas en la mano, pero montando un burro. La otra imagen es la que habla ya propiamente con el título de Vulcano, ¿no? Y viene de la mitología latina. Y aparece su fragua como excusa para la representación de la potencia de los cuerpos masculinos desnudos y el dinamismo de los cuerpos en movimiento. Pero para esto es necesario alzarse y, por lo tanto, que el dios de la fragua no aparezca sentado o excesivamente reclinado sobre su tarea. Esto va a implicar que en algún momento del siglo XVII, Vulcano se levante y el dios prácticamente no va a volver a sentarse mientras esté trabajando. Pero, bueno, ut pictura poiesis, así que discúlpenme el excursus y regresemos a la palabra escrita, que es la que va a alimentar al fin y al cabo el imaginario pictórico y este imaginario de Vulcano. En el canto 18 de la Ilíada, Tetis, desesperada, visita la fragua de Festo, el ilustre cojitranco, y le pide que fabrique armas para su hijo Aquiles. Tetis, la de argénteos pies, ahora estoy citando, llegó a la morada de Festo, inconsumible, estrellada, excelente entre los inmortales, broncínea, que el propio cojitranco se había fabricado. Lo halló sudoroso, yendo y viniendo alrededor de los fuelles con prisas, pues estaba forjando 20 trípodes en total, para instalarlos en el contorno de la pared de la sólida sala. Había colocado bajo la base de cada uno unas áureas ruedas para que así, por sí solos, entraran en la reunión de los dioses y de nuevo regresaran a casa. Una maravilla para la vista. Tenían la configuración definitiva, pero las primorosas asas no estaban aún adheridas. Las preparaba y forjaba las grapas, mientras se afanaba
en estos menesteres, con sabia destreza, llegó cerca de él Tetis, la diosa de argénteos pies. Las descripciones que acompañan al movimiento del dios, cómo se desplaza su cuerpo y su lugar de trabajo, son claras al respecto de su discapacidad física, casi cómicamente, pero también de su destreza a la hora de trabajar. Continuó con la cita. Y levantó su resoplante mole del cepo del yunque cojeando, mientras las frágiles pantorrillas iban meneándose. Apartó del fuego los fuelles y todas las herramientas con las que trabajaba, las reunió en un argénteo arcón. Con una esponja se enjuagó el contorno del rostro y las manos del robusto cuello y el velludo pecho, y se enfundó una túnica, cogió un grueso bastón y salió a la puerta cojeando. Continúa el texto un poco más adelante, después de que Festo haya escuchado el discurso de Tetis, y dice, tras hablar así, le dejó allí y fue hacia los fuelles. Volvió a colocarlos al fuego y los puso a trabajar. Los fuelles, 20 en total, soplaban en los crisoles, exhalando diversos soplos aptos para prender la llama, a veces avivándola cuando tenía prisa y a veces al revés, conforme el deseo de Festo y a lo que la labor demandaba. Colocó bajo el fuego inflexible bronce y estaño, valioso oro y plata, y a continuación puso un gran yunque en el cepo y, mientras con una mano asía el potente martillo, con la otra sujetaba las tenazas. Fabricó en el primerísimo lugar un alto y compacto escudo, primoroso por doquier, y con su contorno puso una reluciente orla de 3 capas, chispeante, a la que ajustó un áureo talabarte. Bueno, todo esto es para que veáis cómo hay un recreamiento en el trabajo de Festo en la fragua, ¿no? Todo este ajetreo y esta vívida descripción le acompaña una larga luego enumeración de todo lo que labra primorosamente y detalladamente Hefesto en el escudo de Aquiles. Es este fragmento dedicado a la obra del dios y su lugar del trabajo, el que Virgilio tomará prestado unos siglos más tarde, a su manera, para crear la escena en que Vulcano fabrica las armas para Eneas, previa petición de Venus. A pesar de esta simetría, hay un problema de base para la maniobra de Virgilio, y es que Hefesto está en deuda con Tetis, pues fue ella quien le acogió durante 9 años, cuando su padre lo lanzó desde el monte Olimpos. Venus, en la Eneida, le está pidiendo a su marido que le fabrique armas para el hijo que ella ha tenido con otro hombre. Pero la escena en la Eneida es problemática por otras razones que no son las infidelidades de la diosa y que, visto lo visto o leído lo leído, incomodan a historiadores y filólogos clásicos. He leído expresiones como awkward, refiriéndose a este momento, o de weird, hablando de este extraño capítulo en la Eneida. La diosa aparece como una figura activa y sexualmente seductora, mientras que Vulcano tiene en esta relación un papel más pasivo y, al parecer de algunos, menos masculino. No obstante, es la siguiente escena, la posterior al sopor poscoital, por decirlo sin tapujos, la que incomoda. Se trata del momento en el que Vulcano sale de la cama poseído de nuevas energías o de serotonina y se dirige decidido a su fragua para ponerse a trabajar. Lo curioso de la situación no es el enérgico Vulcano corriendo a hacer las armas para el hijo de su mujer, lo que sonroca especialmente a los filólogos, sino la comparación que establece Virgilio para hablar de esa tarea, de esa laboriosidad y la dedicación a la que se entrega el dios del fuego. Y cito: y al punto mismo en que el primer descanso había ya ahuyentado de él el sueño, mediada la carrera de la noche que ya iba declinando, a la hora en que la dueña de la casa, obligada a hacer frente a la vida con su rueca y la humilde tarea de Minerva, aviva el fuego dormido en la ceniza y, añadiendo la noche a sus quehaceres, ocupa a sus criadas en hilar un gran copo a la luz de la lámpara por guardar casto el lecho de su esposo y saca adelante a sus pequeños, de igual modo el potente dios del fuego, y no a hora más tardía, surge del blanco tálamo y se apresta al trabajo de su fragua. Es esta supuesta inversión de los roles del matrimonio Venus-Vulcano que se acentúa en manos de Virgilia cuando el feo y maltrecho dios de la forja es comparado con una fémina. Esta es la palabra que utiliza Virgilio,
que se levanta antes de que salga el sol para trabajar y mantener su casa y sus hijos. Esta comparación, asimétrica o directamente absurda, pone en paralelo el avivar de las ascuas del hogar apagado durante la noche con el fragor del fuego en la fragua bajo el Etna. El girar de la rueca se transforma en la sordina rítmica del trabajo del fuelle, cardar la lana y las labores textiles se transforman en el bruñir de los metales y la realización de armaduras. Del mismo modo, las criadas de la casa devienen cíclopes. Cito: resuena tronadora debajo una caverna y los antros del Etna que socavan las fraguas de los cíclopes, a los potentes golpes del eco de los yunques devuelve su gemido. Chirrían las cavernas, la masa de metal de los cálibes y jadea la llama en las hornazas. Allí mora Vulcano, por él recibe la isla el nombre de Vulcania, y allí en aquel instante baja el Señor del Fuego desde lo alto del cielo. Iban batiendo el hierro en su antro inmenso, los cíclopes, el del trueno, el del rayo y el del yunque de fuego, este desnudo. Tenían en las manos empezado ya un rayo de los muchos que arroja el Padre de los dioses por todo el haz del cielo, bruñido en una parte sin acabar la otra todavía, que le habían añadido 3 radios de granizo, 3 de lluviosas nubes, 3 de llamas rutilantes y otras 3 de veloz viento del sur. Ahora estaban mezclándole llamas aterradoras y retumbos y el espanto que sigue a su furiosa llamarada. Otros se daban prisa en forjar para Marte una carroza de ruedas volanderas, de aquellas con las que el dios enardece a guerreros y a ciudades enteras a su paso. Labran otros ganosos la horrenda égida de que se arma Palas enfurecida y las escamas de oro de las sierpes entrelazadas a ellas, y para el pecho de la diosa bruñen una gorgona, cercenada del cuello a la cabeza que aún revuelve los ojos en las cuencas. Esta visual descripción de Virgilio del trabajo de la fragua continúa cuando al llegar el dios manda abandonarlo todo y ponerse sin falta a la nueva tarea, como si los trabajadores de la fragua fueran una gran maquinaria sincronizada e interconectada. Se ponen todos a una a realizar las armas para Eneas. Esta serie de imágenes sobre el constante y repetitivo trabajo de la fragua, un arte vulgar o mecánica, puesta en el mismo pedestal o balanza del trabajo manual de la mujer en el hogar, que si bien es repetitivo y mecánico, no es ni mucho menos tan embrutecido y ruidoso y sudoroso como el trabajo en la forja. Esto es lo que sulfura a los filólogos clásicos. Vulcano como una matrona, el dios del fuego al mismo nivel que una fémina. ¿En qué estaría pensando Virgilio? La simetría en realidad no es tal, puesto que en el momento en que los historiadores dejan de ser historiadores y son historiadoras, el supuesto chiste o ridículo de masculinidad frágil herida deja de tener gracia y lo que se revela son otras cuestiones de fondo. La primera es que la mujer que se dedica a sus labores y mantiene vivo el fuego del hogar y cuida de sus hijos es equiparable al trabajo del dios en su fragua, ni más ni menos. Vulcano no es degradado, es la mujer y su ámbito doméstico con sus tareas manuales en el hogar las que son ensalzadas por Virgilio. Segunda, una mujer obligada a hacerle frente a la vida con sus tareas y sus propias manos es seguramente una mujer que no tiene hombre en casa porque o bien está enfermo, muerto o ha sido enviado al frente. Es decir, es el trabajo de esa mujer y de todas las mujeres las que mantienen los hogares de Roma y de todas tantas otras ciudades, mientras Vulcano y los otros dioses están jugando a las guerras. Así pues, mientras esa fémina realiza la humilde tarea de Minerva, teje, cose, gira la rueca a la luz de la llama antes de que salga el sol, es como Vulcano trabajando sin descanso, motivado y energético en su fragua, rodeado de sus colaboradores, los fuertes cíclopes. No nos olvidemos, por cierto, del hecho de que si Vulcano o Hefesto, el gran artífice, Minerva o Atenea, la cual ha nacido a través de la obra de Vulcano, es la protectora de las artes domésticas, como si Hefesto, en el mazazo que le da Zeus en la cabeza, otorgara a Atenea algo más que la capacidad de nacer vestida para la guerra. Pero regresemos a la comparación de Virgilio, esta feliz comparación en que forjar armas y tejer y trabajar en el interior del hogar se reúnen como el fortuito encuentro de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección.
la que nos ayuda a entender el hilo o el cordón de la soldadura entre el imaginario de Vulcano y el título de esta charla. Pues en el momento en que las mujeres en 1914 y de nuevo en 1939 se ven mayoritariamente obligadas a hacerle frente a la vida, como la mujer de Virgilio, y las modernas forjas, ahora ya talleres y naves industriales, se quedan sin las manos de hombres porque han sido estos llamados a fila, abandonan las matronas y las doncellas sus hogares y sus humildes tareas de Minerva para convertirse en una suerte de moderno Vulcano. Y las imágenes que nos brindan juegan en cierta manera con esa sombra y confusión de la metáfora del dios como ama de casa. Pero no son estas visiones que llenan las placas fotográficas donde aparecen mujeres empuñando o sosteniendo las herramientas de eso que en la actualidad se llaman oficios altamente masculinizados, como si sostuvieran agujas de tejer o de hacer crochet muy parecidas a otros imaginarios, los de precisamente bordadoras o encajeras. Mientras las imágenes del obrero soldador, la postura del cuerpo es siempre erguida, a no ser que sea un estudiante aprendiendo en un aula, en un taller, en estas ocasiones aparecen sentados, como si en el momento la imagen misma tuviese que poner énfasis en que se trata de una profesión calificada y necesitada de estudios y no una mera práctica de taller basada en el puro conocimiento práctico. Estas imágenes, las de los hombres trabajando, pues parecen contener una acción en potencia y a su vez una potencia masculina. Por otro lado, las imágenes de las trabajadoras en los talleres de soldadura, como es al que acudió Julio González a aprender, las muestran casi siempre sentadas, concentradas infinitamente en una tarea precisa y meticulosa que tiene más de bordar, zurcir, coser, que de trabajo brutalizado necesitado de gran esfuerzo físico, como el de la forja con sus cíclopes. No es ya que el soldar se suavice en manos de la mujer y parezca más fácil, sino más bien que el soldar en manos de la mujer se revela como lo que es, una técnica de precisión y delicadeza que no requiere fuerza bruta, pero sí de destreza, paciencia, constancia, ritmo y pulso, algo que en el fondo es muy parecido a las exigencias de las tareas y técnicas domésticas como el coser, bordar, tejer o hacer encajes. Las instrucciones y los requisitos de la soldadura se pueden traducir a un curso de bordado o costura para principiantes bajo la supervisión de su familiar femenino más exigente y terrorífico, una de esas señoras para las cuales bello sigue siendo un sinónimo de pulcro y perfección. La distancia entre puntadas tiene que mantener una consistencia, seguir un ritmo, que es armonía y orden, y que se mantenga siempre alineado, de manera que los extremos de la labor y sus puntadas siempre sean paralelas. Igualmente, el derecho y el revés de la obra son muy importantes, porque aunque una insista a su temible maestra que la parte de atrás no la va a ver nadie, el grado de penetración de la puntada o el desorden en la organización de los puntos puede llegar a hacer que el material de soporte se quiebre o resgue, o en el caso del montal, se perfore totalmente, haciendo perder su capacidad de resistencia. Soldar, pues, es una cuestión de contención y precisión y de trabajar de una manera curiosa con los sentidos. Para las costureras y modistas, la patrona cristiana por excelencia es Santa Lucía, que por cierto es mañana, protectora de la vista, y representada desde finales de la Edad Media con los ojos en un plato o sostenidos en una mano ensartados en una gran aguja. Esas modistas o bordadoras, encajeras que se dejan literalmente los ojos en la labor, aparecen concentradas siempre en su tarea con los dedos detenidos en un intrincado sistema de hilos, agujas y en pocas ocasiones aparecen con la mirada retirada de su objetivo. Siglos de historia del arte nos nutre el imaginario de la mujer que cosa, borda, encaja, absorta en su tarea. En este sentido, gracias, Juanjo, por la referencia. En este sentido, el de la vista, en la soldadura queda relegado a un segundo lugar al cobrar protagonismo las ulleras foscas, que más tarde serán directamente máscaras faciales, que protegen los ojos del exceso de la luz durante el proceso, una luz deslumbrante y cegadora del soldar que actúa como miles de agujas atravesando los ojos, algo que podría hacer las delicias de los cineastas surrealistas. Pero las mismas gafas oscurecidas vuelven al obrero y a la obrera en sujetos cegados ante la obra. Uno no ve hasta que no se enciende la llama y se guía por el resplandor, ahora tolerable gracias al filtro, que permite distinguir el entorno más cercano a la llama como si uno estuviera a oscuras guiándose por la luz de una cerilla.
Ante esta situación, uno tiene que trabajar más bien a tientas y mover las manos y dedos de memoria a través de la destreza y habilidad. Unos gestos mecanizados que a base de repetirse van solos, como cuando uno ya ha aprendido los diferentes puntos a la hora de tejer y mueve las hojas y la hebra entre los dedos como un autómata que sigue un ritmo de gestos continuos. Privados casi de una visión directa sobre la labor, uno debe también trabajar de oído. Si bien las labores del bordar, hacer encaje, tejer y coser no son ruidosas, lo cual permite a las mujeres hablar y contarse historias y relatos entre ellas, aspecto que convertía a este en un trabajo que, a pesar de que se realiza en el ámbito doméstico, era socializador y generaba un lugar de intercambio y diálogo, en el momento en que las acciones y gestos empiezan a mecanizarse y una rueca ya es un proceso de mecanización, existen unos ruidos rítmicos que marcan como un metrónomo el proceso de trabajo. El sonido que produce el girar de una rueca, el accionamiento del peine de un telar, el ronroneo o el tracatrá de la máquina del coser son indicadores de si se está yendo demasiado rápido y por lo tanto se están realizando demasiadas puntadas seguidas o bien demasiado lento y hay mucha distancia entre una puntada y la otra. Asimismo, el zumbido, sin llegar a ser ruido blanco que se genera durante la soldadura, indica si nos aceleramos y por lo tanto hay poca penetración al no calentar suficientemente el material o si vamos demasiado lentos y corremos el riesgo de agujerear el soporte o hacer una montañita o pequeño volcán en la pieza. De hecho, también sitios para hacer con máquinas de coser, para mantener el ritmo y que todas las puntas sean continuas. Y estos son ejercicios para realizar con la soldadura para asegurarse que todo el ritmo y el movimiento de la estelación mantiene lo mismo y son muy parecidos. Estos son los errores básicos en una máquina de coser cuando no hay penetración o el hilo está muy tenso. Lo otro es lo que explica si te alejas mucho la llama, si te acercas mucho al metal y estos dibujitos, ¿no? Que es lo que hace y que se puede ver en la soldadura de Julio González, ¿no? Si vas siguiendo bien el ritmo, si te separas demasiado y tal. Entonces hay como una correlación que, bueno, lo que quiero decir en cierta manera es que quizá en 1914 todas esas mujeres que fueron absorbidas en los talleres de soldadura ya tenían por sí mismas suficientes competencias para convertirse rápidamente en trabajadoras cualificadas. Pero ahora sí, entremos en el taller de Julio. En esta pareja de imágenes que ya hemos estado viendo, tenemos una visión más o menos compuesta del fondo del taller por un lado y de la zona de la entrada. En la parte del fondo observamos algunas esculturas de hierro ahí arrinconadas, el suelo repleto de trozos de metal, el generador de acetileno arrinconado, incluso, en uno de los soportes podemos ver esto. Una de las tenazas de trabajo, ¿no? El símbolo de Festo, que no se diga que las herramientas clásicas del herrero han desaparecido. En la otra fotografía nos encontramos con la Montserrat, como ya hemos visto antes, como si de una especie de autómata se tratara. Permitidme de nuevo, ya que me he puesto la referencia mitológica, pero Hefesto, entre otras cosas, construía eso que nosotros llamamos autómatas o robots, pero que los griegos solo podían decir que eran como una persona metálica que tenía la capacidad de moverse por sí mismos como si tuvieran voluntad. En la Ilíada se mencionan a sus sirvientas o coré de oro, esas que marchaban ayudando al soberano semejantes a vivientes doncellas. Y en la Argonáutica, Hefesto construía Talos, un vigilante de bronce hecho por orden de Zeus para vigilar y proteger a la princesa Europa en la isla de Creta. Ahora bien, no es la Montserrat, al fin y al cabo, no ya una doncella, sino una matrona construida por nuestro moderno Vulcano. La Montserrat, con su gran tamaño, parece aquí una mujer real y, a diferencia de las otras esculturas de González, mucho más pequeñas, algunas de las cuales se pueden ver en la exposición de la planta baja, va a requerir del escultor otras habilidades. Pues mientras la obra es pequeña y abstracta, se pueden apreciar pequeñas piezas soldadas, se pueden ir creando figuras. En algunos casos, a pesar de que la obra sea grande, las piezas mantienen cierta individualidad y uno puede reconocer bisagras, tornillos, perfiles en L, haciendo de las esculturas un trabajo de collage y ensamblaje. Pero en la Montserrat, cuando nos acercamos, lo que vemos son retales. Retales de plancha de metal que Julio zurce o solda, total, es lo mismo, los unos con los otros para dar forma y cuerpo al vestido y los brazos de la mujer. Y si nos fijamos bien, podemos leer en los puntos de ese zurcir la dirección del cordón de la soldadura y apreciar la técnica de Julio,
con todos sus errores, dudas o decisiones. Incluso en esos momentos en que Julio hace unas soldaduras burdas y apenas se molesta en limpiarlas, lijarlas o nivelarlas, no importa mucho, porque más que un cordón de la soldadura, lo que vemos son puntillas y bordados en el gorrito de la cabeza de un bebé. Lo mismo pasa si nos fijamos en el corpiño y en la cintura y en el encuentro entre las dos piezas, no ya del cuerpo, sino de la ropa. ¿Y qué hay del pliegue que hace la falda, enfatizando la postura de la pierna y la inclinación de la cadera, en la que los pedazos de plancha metálica, si bien harían fruncir el ceño al encargado de un taller de soldadura o a la encargada de un taller de costura, enfatizan la postura no ya de esta coré, sino de una fémina que le hace frente a la vida. Es más, estas ropas con sus pliegues y sus pinzas, ¿cómo ha podido hacerlas, diseñarlas y cortarlas y amordarles el cuerpo de la mujer Julio González, si no es siguiendo esas otras técnicas con las que él siempre ha estado vinculado y rodeado? ¿Y qué técnicas son esas sino las de la costura? Tenemos que volver a viajar en el tiempo, primero a finales del siglo XIX, cuando toda la familia recién instalada en París, cuando las hermanas de Julio, Pilar y Lola se ganan la vida de modistas haciendo sombreros, y unos años más tarde, cuando después de la muerte de Joan, Julio vive solo en París y se cartea día sí y día también con sus hermanas y su madre. Y, entre otras cosas, las mantiene al día de las novedades de la moda parisina, enviándoles patrones y telas, como esta carta de 1908. Ahir us vaig enviar el catàleg del Bon Marché i un jornal de modes junt amb un patró de Jupes Criquet. I em van dir que no han de tenir més de 2 metres i 15 d'ample. Ce sont de petits détails que no sé si us poden interessar. La Laborieuse va enviar-me el catàleg del qual em vull sí els figurins més xics i una treta, de modo que si la voleu la guardaré. I otra más en 1909. Per ara només puc dir-vos que les jaquets et les jupes se portaran amb molts macarons, són unos botones muy grandes, de la mateixa roba. Pels figurins ja els buscaré, pues m'han dit que n'hi ha de jupes Taylor. Por no hablar de 1911, cuando el mundo de la moda parisina se revoluciona con la aparición de la jupe culot, una especie de falda abierta que permite ver unos bombachos bajo ella y muestra, escándalo, los tobillos de las muchachas. Hay como 4 o 5 postales de esta serie. Tengo identificadas unas 17 postales donde Julio comenta para sus hermanas cuestiones de moda, de tipos de tela, de patrones, de metros de gasa, de tela para monederos y de botones. Por no hablar de la mujer de Julio, Marie-Thérèse, que también se dedica a la orfebrería y juntos realizan botones y alfileres y otros elementos para diseños de moda. Y esto lo hace en el 36, en el 37 y en el 41 y en el 42 comenta que están preparando material para un pase de modelos. Así que si volvemos a mirar la Montserrat, no parece un maniquí. Y esas planchas de tela, esos retales ensamblados los unos con los otros, ¿no se han cortado y modelado siguiendo unos patrones de moda? Porque a diferencia de la escultura de bronce realizada a través del molde y el volcado, en el que el material viscoso y el líquido se conforman a una forma modelada previamente, la plancha de metal se trabaja de otra manera, a martillazos y soplete, si queremos, pero llega un momento en que el material no da más de sí. Y es en esos momentos donde más que la fuerza, lo que ayuda es la maña y saber ver que esa plancha de metal necesita una pinza, un pliegue para poderse ajustar bien debajo de la curvatura del pecho, de la misma manera que en la cintura de la falda son unos plisados y unas pinzas las que van a permitir ayudar a entallarla. Y si queremos que la Montserrat se pueda mover las piernas con cierta libertad y llevar un pie hacia adelante con fuerza, más con corte recto, lo que se necesita, no sé, es algún patrón tipo línea A, ¿no? Que es más abierta. Son estas... En esta Montserrat, Julio lo que acaba utilizando las planchas como si fueran retales de tela para componer las piezas o patrones que conforman las diferentes partes. Y es esta misma técnica de parcheado la que usa tanto en la falda, en el cuerpo, en las piernas, en el pañuelo de la cabeza. Julio no trabaja simplemente como un soldador, Julio trabaja como una modista. Muchas gracias. Vamos a dejarlo así.
No, no, no me dejes sola. Sí, bueno, puedo sentarme aquí, sí. Bueno, pues vamos a... Gracias por estas dos intervenciones y yo creo que podemos pasar a las preguntas, las cuestiones que haya que se puedan plantear. Desde luego han sido dos intervenciones muy distintas, pero bueno, algunas conexiones hay que nos permitan ponernos en marcha. Yo de la intervención de Rocío creo que hay una cuestión que es especialmente interesante, que es justamente el problema de bueno, eso que Heidegger, que es un personaje, en fin, del que no tendríamos que hablar, pero bueno, ya que ha salido, decía que es el lugar propio de la obra, ¿no? Justamente él, que lo decía hablando de una pintura de Rafael que está en Alemania y sobre la que él insiste que tendría que estar en la iglesia para la que fue pintada, y que en cambio el museo lo que hace es arrancarle algún tipo de raíz, alguna cosa que él descubre en esas uniones trascendentes del arte con un mundo que no es esta tierra, es otro mundo distinto en el que él piensa, ¿no? Y la verdad es que en el recorrido que has hecho esta conjunción entre la Montserrat y el Guernica, pero sobre todo a mí yo creo que el Guernica bien, tenía incluso una dimensión en el sentido material, pero también muchas otras dimensiones que le permite viajar, ¿no? Y estar allí donde estaba dominaba absolutamente el lugar, ¿no? Pero la visión de estos viajes de la Montserrat yendo a parar finalmente a la posición en la que está ahora en el museo, con el pedestal blanco, las paredes blancas en una esquina, y por tanto no sé si tendríamos que imaginar de alguna forma en efecto arrancada esta figura suspendida que has dicho tú, arrancada de algún lugar, ¿no? Lo que pasa es que no sé, yo te preguntaría que en realidad en tu discurso cuál sería el lugar de la Montserrat, ¿no? Porque no estoy, claro, incluso la duda misma original de si tenía que estar o no en el pabellón hace pensar si a lo mejor el lugar es, ahora estamos viendo, la tenéis detrás, la fotografía del taller, esta que Celia también enseñaba, es más bien el taller, ¿no? Y esto sí que encaja con lo que contaba Celia, pero con una cosa más, no sé, es que sí es cierto que hay un patronaje, pero bueno, esto en cualquier escultura de plancha de hierro hay patronaje, ¿no? Pero también hay una voluntad muy clara de Julio González de brutalismo en la solución de los detalles, que no era necesario, evidentemente, incluso desde el punto de vista, me imagino, tanto como de artista como de aprendiz, de soldador, habría que suavizar todas esas cosas y no presentarlas de esa manera, y que el propio González, por ejemplo, en las cosas que hizo para Picasso demostró que era capaz de ser mucho más refinado de lo que parece la soldadura de la Montserrat y de otras obras de este momento, ¿no? A lo mejor todo está en un lugar que es el lugar del taller, ¿no? Pero bueno, ahí dejo estas cosas. Muchas gracias, Juanjo, por las observaciones, ¿no? Y esas preguntas que es cierto, ¿no? En el caso de Julio González, ¿no? Como he dicho, no hay un encargo específico. Incluso la cuestión de su duda de qué escultura presentar, ya nos está hablando que ha buscado, ¿no? De los proyectos empezados o aquellos ¿no? o aquellas obras que estaban medio o en su cabeza ya o en el taller haciéndose, ¿no? Y es cierto, sí,
que yo he partido, ¿no?, como ese lugar cero de la Montserrat. Probablemente, ¿no?, en algún momento, al final, y justamente ahora, ¿no?, que lo presentaba, digo, o viendo también la exposición, digo, pero me asaltaba digamos, ese problema, ¿no?, que tú has detectado, ¿no?, de cuál es el lugar de la Montserrat si no es el pabellón, como el lugar o quizá, bueno, voy a las palabras de Heidegger, el lugar que le esencia sí que es probablemente, ¿no? A lo mejor el taller es la obra de Julio González o la obra de un Hefestos o un Vulcano, pero ya en el pabellón, también, a lo mejor la pregunta es otra, ¿no? Ya, o sea, que el pabellón esencia la obra, ¿no? Y a partir de ahí se crea un relato, una significación, ¿no?, para la escultura. Y lo mismo, yo eso lo desconozco, no sé si las personas, ¿no?, que están aquí, que conocen más la obra de Julio González o el archivo de Julio González, acerca del nombre, de quién se lo da o quién se lo pone, de la misma manera que quién le da el nombre al lienzo de Picasso, ¿no? O sea, que ese lugar, ese es el nombre el que está construyendo lo que esa obra debe contar y a quién pertenece. Bueno, una de las cosas que queda clara ahora que ya sé de qué va una soldadura es que efectivamente en la Montserrat hay como un deseo de brutalismo y de mostrar todo este proceso de construcción, porque hay otros momentos en los que sí que aparece, y las esculturas que tenemos abajo, en el que sí que se ven unos cordones perfectamente hechos, pero es que de hecho el cordón no tendría ni que verse, porque cuando está la soldadura bien hecha, luego se lija y ya está el material unido, ¿no? Entonces el exhibir la costura como una especie de cicatriz es una decisión que Julio toma, quizá en este proceso en el que se da cuenta que ser artista no significa hacer las cosas perfectas y bien, y que una cosa es aprender la técnica de la profesión y otra cosa es hacer cosas con ella de una manera mucho más libre. Pero a mí es que me gusta mucho cómo se hace todo, ¿no? Entonces el hecho de poder acercarme a la Montserrat, y lástima que está en una esquina, me he quedado sin ver tal, pero hay todo un nivel de detalle del metal bruñido, del encuentro, un fetichismo del montaje y de la costura, que en este ensamblaje de placas de la Montserrat se ve que no están en las otras, ¿no? Porque en las esculturas que tenemos aquí abajo, como son como piezas más compactas, aunque haya dos piezas que une para hacer una más grande, no hay establecer una plancha para luego doblarla y que se convierta en una falda, ¿no? Entonces, aquí hay todo un trabajo que por un lado olvida cosas del taller y por otro manipula y las transforma de otra manera. Y entonces, como producto de una obra del taller, o como estas doncellas que viven en el taller de Hefesto y que ayudan a moverse al dios, ¿no? y entender la Montserrat como una extensión del taller, que no estudio, de Julio González, yo creo que es una de las posibilidades en las que, aunque habría que llevarla, no sé, al Reina una temporadica. Está muy sola en Ámsterdam. Al Iván, claro, sí, también. Sí, sí. Con una postal del Guernica al lado. Pero sí, sí. Bueno, claro, es un personaje que en esta esencia de la que está, la esencia de la que habla Heidegger, que no es justamente lo que le conviene a la pobre, a la Montserrat, ¿no? Heroico. Las circunstancias, digamos, lo convierten en más heroico todavía, porque está claro que se carga de significado, como tú has explicado muy bien, cuando se coloca en el pabellón. Entonces, de repente hay muchas más cosas, eso inteligible que dice Gauss se explota por todas partes, ¿no? Pero luego está el trabajo de González insistiendo justamente en el trabajo como algo duro, que deja huellas, que produce heridas, ¿no? que son las que
son las heridas de la escultura y de la Montserrat y del pueblo español que en ese momento representa la Montserrat, ¿no? Sí, estaba pensando sobre la pregunta y la respuesta antes, ¿no? Y es algo que también, cómo se carga, ¿no?, de valores o de significados, o probablemente más allá de o sea, que se acumula, ¿no?, o que se añade al trabajo hecho de Julio González. Yo creo que también el caso del lienzo de Picasso es similar, ¿no? Cómo son otros, o sea, que son terceros, es ajeno, ¿no?, al trabajo hecho, quienes están añadiendo, ¿no?, interpretando, leyendo una obra u otra en unos códigos y en unos contextos muy determinados, ¿no? Y es claro, cuando de nuevo volviendo, ¿no?, a ese lugar esencial, si es el taller o es el pabellón, claro, ¿desde cuándo, no? ¿Cómo está a punto, no? O sea, cómo el pabellón es el lugar público. O sea, que es donde, no es solamente en el sentido de exposición o pabellón y todo lo que significa, ¿no?, ese pabellón en concreto, sino que es cuando se presenta públicamente, ¿no? Mientras, no es que quiero decir que si no se expone no existe, ¿no? Pero claro, su posibilidad de ser pervertida o de ser nombrada, renombrada, y con todo lo que eso implica, es mucho menor. O sea, no. Pero esto que has dicho ahora es la clave, ¿no? Si no se expone en el pabellón de España, si no se hubiese expuesto, no sería la Montserrat que nosotros entendemos. Claro. Sí, porque también pensaba, digo, o sea, que como bien apuntas, ¿no? O sea, que hay temas y la Montserrat no es un tema del año 37. Pero cómo esta queda nombrada, ¿no? Y como tú también elaboras, ¿no? O sea, qué significa Montserrat, ¿no? Y todo eso, ya no solamente la huella del trabajo, lo físico que se advierte, ¿no?, en la lectura física de la obra, sino también esa lectura, sí, simbólica, ¿no? Y que es también muy interesante, que es Cataluña, que es el País Vasco, ¿no? O sea, que son dos emblemas en el año 37 muy significativos, ¿no?, o paradigmáticos, ¿no? Sí. Primero, felicidades porque son dos charlas magníficas. He aprendido muchísimo, pero también me he divertido mucho escuchando a vosotras. Mi pregunta creo que es para Rocío, pero puede implicar también a Celia. Bueno, creo que sí. Y mi pregunta es sobre Calder y qué hacemos con Calder, porque por lo que entiendo de Calder no usaba, o sea que no, bueno, aquí es mi fallo de castellano, he didn't solder, ¿no? O sea que Calder, ¿no? El Alexander Calder, ¿no? Más que nada usaba anvil para juntar, bueno, así me falla el castellano, voy a preguntarlo en inglés entonces. So he didn't sold, right? Or soldar. Sí. He did it very rarely, right? He used an anvil and a hammer y luego para utilizaba juntar, ¿no? arandelas para unir las piezas. Sí, entonces no tengo la pregunta bien formulada, pero ¿qué hacemos? O sea, que en el mismo pabellón tenemos como varias maneras de trabajar, ¿no?, el metal, ¿no? Y en el caso de Calder, pues no usaba la misma técnica que González. Luego sí que ocupaban espacios en la posguerra ocupaban espacios a la vez Picasso, Calder y González, supongo. No sé, tú tendrás que decirme, ¿no? O sea, que ¿estuvo Calder también en estas exposiciones del Museo Sajlik o no? Porque a veces sí que Picasso y Calder estuvieron en estas exposiciones de posguerra, de recuperación de la abstracción del arte y política, en particular en Alemania y en algunos de los bienales. Entonces, en las dos charlas preguntaba a mí misma, ¿y dónde está Calder en estas reconstrucciones y en órbitas de gente que trabajaba en estos materiales parecidos, también con joyería, también con preguntas de género de quién ocupa este puesto de soldera? Y claro, Calder, he didn't weld, right, en general.
Entonces, nada, no es una pregunta, pero es una pregunta de dónde está Calder en este órbito de especialidades y trabajo de materiales. Bueno, en el año 55 querían que estuviera, ¿no? Y de ahí que estuviera con una obra específica, ¿no? Que era la fuente de mercurio. Bueno, sería también ver, ¿no? si Calder está en esa exposición, o al menos en las que del MoMA del artista como adversario, ¿no? Pero decir, bueno, o cuando digamos que es reclamado, ¿no? por sea el MoMA o los museos. Yo ahora no sé si bajo qué consigna podríamos decir, ¿no? Él llega a través de Miró, ¿no? Es recuperado. Bueno, pero lo que ocurre es que la cuestión simbólica en la fuente de mercurio es el mercurio. Y entonces, claro, es la cosa además que no se puede reconstruir, pero el mercurio de las minas de Almadén, la minería, y de nuevo vamos a parar al pueblo español sufriente en la guerra, pero finalmente victorioso en este juego de la fuente. Pero bueno, lo importante es el mercurio. Es verdad que Calder, no conozco tanto la técnica, pero más bien ata, que no suelda. Con alambres, y creo que también remacha. Sí. Es que me venía más bien también a estas exposiciones de posguerra, estas exposiciones de resignificar la obra política de estas artistas, de resignificar estos momentos republicanos en estas exposiciones durante la Guerra Fría, ¿no? En lo cual se movilizaba un poco este triángulo varias veces, díptico o tríptico, ¿no? O sea que, sí, lo interesante es quiénes son de todo el pabellón, quiénes son reclamados, ¿no? O quiénes o quién solo, ¿no? ¿Hay alguna otra cuestión? ¿Preguntas, dudas? Última oportunidad. Hola. Bueno, yo he estado trabajando con el archivo de Julio González porque soy la persona que lo ha estado poniendo en el OPAC y organizando. Entonces quería agradecer a Celia la puesta en escena que ha hecho, tanto en la biografía, sí, de verdad, como en lo que has hecho ahora, en la exposición sobre Coser. Me ha parecido muy espectacular cómo has entrado en las cartas. Mi trabajo es leerlas, pero veo cosas, pero no puedo hacer más que mi trabajo, es decir, no me da lugar a nada más. Entonces, ver cómo construís a través de esos archivos, cómo vais construyendo vosotros la historia y cómo vais uniendo esas cosas y además experimentando, como parece ser que has acabado experimentando tú con la soldadura, me parece espectacular y ha sido como muy, muy bonito, de verdad. Me ha gustado mucho cómo lo has ido hilando y cómo te has metido en los escritos, de verdad. Sí, de hecho yo creo que metido es la palabra, porque luego los de la edición del catálogo insistieron en que había que corregirme ciertas estructuras porque me habían quedado demasiado Julio. Y yo, como que estás diciendo, dice que es que creo que has estado demasiado tiempo leyendo la correspondencia de Julio y a veces tus párrafos son muy raros. Y yo, bueno, vale. Pero creo que he perdido algunas, pero tenía varias libretas en las que iba apuntando la referencia de todo lo que me leía. Y luego eso acabó pasado, que no lo acabé, a una especie de mini base de datos que tenía como vuelta a inventariar las cartas, las postales y tal, y les iba asignando palabras clave. Entonces había momentos en los que, bueno, estas cosas que permite las taxonomías, podía tenerlas ordenadas cronológicamente, podía ordenarlas por remitente o podía ordenarlas por temática. Entonces esto era lo que me permitía, no sé, la discusión de... Hay un momento que
los González pasan hambre en París, entonces intentan buscarse la vida de cualquier manera. Y hay un momento absurdo, no tiene otra manera de explicarlo, en el que intentan montar un negocio de venta de antigüedades en Barcelona, llevándose el material a París a través de... no me sale ahora el nombre de este diseñador, Delomar. Y entonces les envían unos platos desde Barcelona que llegan a París y Julio tiene que venderlos. Entonces hay toda una serie de cartas hablando de los platos del Gaspar Omar que aparecen y desaparecen, que están en 5 carpetas diferentes y de repente, claro, eres como, la primera vez que lees sobre los platos de Barcelona no le haces ni caso. Cuando 5 cajas más tarde te vuelven a salir los platos de Barcelona y esto me suena. Entonces vas encontrando toda la localización de Julio intentando vender unos platos del siglo no sé qué en París y quejándose porque no sabe qué decir de los platos y que alguien les prepare como una especie de dossier, ¿no? Entonces, claro, esto te obliga a desmontar el archivo, que está en cierta manera como por personas, para intentar montar una línea cronológica para luego volverla a desmembrar porque vas buscando los temas, ¿no? Y bueno, todo esto porque Juanjo me dijo, hay un montón de cartas, léetelas. Y yo, vale, venga, yo que soy una inconsciente. Entonces empezaba a recibir Excel, WeTransfer, y cuando acababa una tanda, en plan de, mándame más. Y luego ya me vine aquí en Semana Santa y estuve como 4 días que se me caían los ojos, literalmente. Luego le pondré unas pelmetas a Santa Lucia, porque entre la ortografía de González, su caligrafía, el catalán francés que utiliza, ¿no? Y era como, ¿qué me estás contando, Julio? Pero es que llegabas a un momento en plan de, Julio, ¿qué dices? Pero bueno, al final era como divertida porque antes preguntaban, claro, todas estas postales las envía Julio a la familia, muchas de ellas a Barcelona, y cuando la familia se vuelve a mudar y se vuelven todos a París, se las llevan. Con lo cual, y estos son las hermanas conservan todo ese material. Si por Julio fuera, ¿no? Porque de las enviadas a él hay muy poquitas, entonces es a través de las hermanas que hay este trabajo de cuidar la memoria. Y además las cartas a Roberta, todas con su sobrecito, con todas las felicitaciones de feliz Semana Santa y hay un cariño en esa conservación, pero es como leerse un WhatsApp familiar, tal cual. Porque los comentarios parece que va a llover, incluso estas postales que comentan las noticias diarias son como memes, en el que tú envías la imagen y jaja, ¿no? Entonces ya hay esta cosa de conversación popular que a veces será como siguiente, ¿no? Que he acabado 1905, sé que ha llovido y que hace frío, ya está. Pero bueno, era un año que tenía que leer, ¿no? Y la verdad es que ha sido uno de los trabajos con los que más he disfrutado. Luego ya cuando me ha tocado corregirlo, lo he sufrido un poquito más, ¿no? Pero sí, acabé con contracturas, pero bueno, eso me pasa siempre. Y luego otra era a Rocío, cuando has sacado las cartas que le envían a Julio González para la exposición de la República. No sé, me pasa también eso, ¿no? Que hay 2 cartas, que es una cuando Gauss lo invita y la otra cuando él le dice que ha recibido las 2 esculturas. Y yo ya no sé dónde leí que Julio quería presentar mirando. Y entonces él le dice que no, pero no sé dónde, o sea, si esa carta, Gauss le dice que no, que prefiere que presente la de la Montserrat, pero ya no recuerdo dónde, ya no sé si lo leí en el archivo. La carta la cita Juanjo en su... Vale, yo digo, yo no sé dónde lo leí, la carta. Eso era. Sí. Vale. Y nada, y en eso que también, que me da mucha satisfacción eso, el ver y encontrar esas cosas en vuestras investigaciones. No, gracias. Yo creo que todo empieza también por ti, o sea, por la persona que está en el archivo, de alguna manera, en los museos, la conservación de esos archivos, ¿no? O sea, que nuestro trabajo también no deja de ser un elemento más, ¿no? De toda una cadena, ¿no? O de unas labores compartidas, ¿no?
Sí, es una labor compartida, pero eso es deciros eso, que da mucha satisfacción para aquel que intenta poner ese orden que sabe que podría ser cualquier otro orden, pero que os sirva para eso. Bueno, eso sería otro tema, ¿no? A partir de unas cartas dadas, ¿cómo las lees o cómo las organizas, no? Bueno, varias veces. No, pero, o sea, como has dicho, ¿no? O sea, que no, si lo leemos todo lineal, pues ya sabemos cómo acaba la historia, ¿no? Pero ya está, no nos salimos de ese carril, ¿no? Pero si las lees varias veces y en cada una te va saliendo un elemento, un nombre, etcétera, estableces otro tipo de conexiones y haces mucho más compleja, ¿no?, la lectura luego final. Sí, hay conexiones, hay obsesiones, hay temas que vuelven. Bueno, la irrupción de Roberta dentro de la familia se convierte en un monotema y de repente todas las discusiones giran alrededor de la salud de Roberta o de los juegos de Roberta, pero luego cuando Roberta empieza no a ser una niña, sino una persona y a moverse por el mundo, lo que se demuestra no solo es el universo de los González, de cómo a través de la correspondencia Picasso te envía saludos, fulanito de tal dice que si estás en Madrid que visites el museo tal, ¿no? Entonces te das cuenta como que el entorno en el que crece Roberta González y todas las conexiones familiares pues la convierten en una privilegiada en el sentido de esta famosa carta que está firmada por Picasso, Paul Éluard y 4 o 5 personas más que son como la jet set de las vanguardias, recomendándole cosas a Roberta para hacer en Madrid y metiéndose con su padre, porque parece ser que Julio está escribiendo la carta a su hija, llegan los amigos y empiezan a circularla por la mesa, que es como lo más normal. Lo que pasa es que, claro, los amigos es los Breton, no, es Paul Éluard, es Picasso, es los Calledar, como Julio, y todos añaden su frase, su tal, no sé qué. Entonces ves ahí como un cariño que luego se ve ciertas cosas, ¿no? Porque Julio le dice, tienes que publicar esa carta, ¿no? Y esa obsesión de no la pierdas, no se pierde, está ahí, está etiquetada, ¿no? Pero que se ve mucho cómo son y cómo funcionan y el cariño que tienen en la familia. A mí una de las cosas que más me impresionó de todas estas lecturas es el pésame que Picasso envía a Julio cuando muere su madre, porque parece ser que a los González les pilla en una situación que económicamente no están muy bien y Julio tiene que pedir dinero a sus amistades. Una es Picasso, otra creo que es... no me acuerdo quién es el otro. Pero bueno, localizadas hay un par. Y entonces es la respuesta de Picasso, es lo siento mucho, un abrazo a tus hermanas, pero por ti lo siento más, que eres mi amigo. Y a continuación pone, en cuanto al dinero, te envío todo lo que tengo, si necesitas más, me lo dices y mañana te envío un cheque, ¿no? Y es como estos gestos que hablan de una cotidianidad y de una relación entre ellos muy potente, y que esto es 4 meses antes que Picasso le diga que trabaje para él con la soldadura, que yo me gusta leer ahí como una manera de González devolver el favor o el dinero económicamente, hablan de esta familia y de la relación con el resto de artistas en Francia. Y estas cosas se ven en las cartas, ¿no? En estas presencias e intercambios de nombre, de vista fulanito, ha venido no sé quién, he hablado con tal, ahora este está que va a comprarme no sé qué, ¿no? Y en frases que no se acaban, ¿no? Pero que van apuntando nombres y cositas. Bueno, pues acaba aquí el seminario.